Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva charla que en esta ocasión se enmarca dentro del Día Mundial de la Filosofía, que este año en Nueva Acrópolis lo estamos dedicando a la filosofía estoica. El título de la charla es El estoicismo y vida natural hoy. Y bueno, el estoicismo es una filosofía que está de moda. El estoicismo ahora mismo, para todas aquellas personas que siguen todo lo que es la actualidad del pensamiento filosófico, pues reconocerán que llevamos varios años en los que no dejan de aparecer artículos, títulos, libros que diferentes autores que van planteando una interpretación actualizada del estoicismo. Autores como Crisipo, como Séneca, como Epícteto, como Marco Aurelio, siguen de nuevo estando de actualidad y no dejan de aparecer filósofos, pensadores, psicólogos que plantean en el estoicismo toda una corriente de pensamiento que aporta respuestas para las preguntas, para las situaciones de hoy. Existe incluso en Exeter, en el Reino Unido, una semana dedicada a una jornada dedicada al estoicismo y sobre todo a las aportaciones que esta filosofía aporta, plantea para diferentes escuelas y ámbitos de la psicología. No deja de ser relevante que para cualquier estudioso de la historia de filosofía, que una corriente de pensamiento como el estoicismo, que se empieza a plantearse hace más de 23 siglos, siga teniendo una repercusión tan viva y tan directa en el panorama filosófico actual. Y yo creo que es pues, un ejemplo de por qué los clásicos son clásicos, o sea, por qué a los autores, a la filosofía y a las escuelas clásicas se las considera de esta manera, porque efectivamente lo que pensaron, lo que reflexionaron, los aportes que hicieron siguen siendo vigentes para el ser humano del siglo XXI. La filosofía estoica tuvo un desarrollo aproximadamente de medio milenio. Durante medio milenio, en distintas fases que se van sucediendo entre el helenismo griego hasta el Bajo Imperio Romano, se van sucediendo diferentes escuelas, diferentes tendencias, diferentes etapas del estoicismo, pero que todas tienen en común un mismo objetivo. El objetivo general que tiene el pensamiento estoico es encontrar respuestas para ver cómo organizar, cómo vivir la vida de tal manera que se pueda alcanzar el gran objetivo que tiene el ser humano, que es la felicidad. Estamos, por lo tanto, ante una escuela de filosofía que no es metafísica, sino que es una escuela de filosofía moral, porque las respuestas que encuentran a todos esos interrogantes son respuestas que invitan a la práctica, invitan a que se constituyan en costumbres, en modelos de vida, en todo un tipo de vida. Y quizás esta sea una de las claves de por qué el estoicismo sigue siendo tan actual hoy en día. Por un lado, el objeto de sus inquietudes, de sus preguntas, sigue siendo totalmente actual para el ser humano, como es la inquietud por encontrar la felicidad, por encontrar la dicha, el sentirse bien, llamadlo como queráis. Y también que lo que plantea es práctico, no son elaborados discursos intelectuales, abstractos, metafísicos que puedan llegar a resultar inaccesibles para la mayoría del público, sino que plantean propuestas que son comprendidas y que pueden ser puestas en práctica por cualquiera. La filosofía estoica se basa en una concepción de la naturaleza que la moderna ciencia de la ecología ha dado por válida. Los estoicos planteaban que el ser humano, la naturaleza, el cosmos en su conjunto, está todo perfectamente imbricado, está todo perfectamente integrado, como si fuese un conjunto de matrioscas, de estas muñequitas rusas que están una dentro de otra, y de tal manera que lo que
esa interconexión hace que esté todo relacionado y que lo que ocurre en un ámbito afecta al conjunto. De tal manera que lo que el ser humano decida hacer y lo que el ser humano haga va a interferir y va a tener una consecuencia en el resto de la naturaleza y viceversa. Esta concepción de la naturaleza y del ser humano inmerso en ella es una concepción que la ciencia ha ido avalando, pues efectivamente ya se conoce cómo funciona todo, como un sistema complejo interconectado. Estamos viendo a golpe de noticias pues cómo el ser humano pues va interfiriendo en el desarrollo del ecosistema y de cómo en definitiva está todo perfectamente interrelacionado con una complejidad que resulta sorprendente, pasmosa muchas veces. Ellos plantean en las denominaciones, en la forma de expresar que tienen los estoicos, ellos hablan de los principios universales que son esas relaciones que se establecen entre todos los elementos del cosmos. Esos principios universales que se pueden reconocer en todos los elementos del cosmos le atribuyen una denominación en relación a la divinidad. Entonces, para ellos, estos principios universales o divinidad y cosmos es lo mismo. O sea, plantean pues, un panteísmo natural. Los principios universales se pueden encontrar y están detrás, forman parte de la esencia de todos los elementos que constituyen el cosmos. Y en ese sentido, cuando cualquier elemento del cosmos, incluyendo el ser humano, por supuesto, descubre sus propios principios universales, descubre su divinidad, descubre su yo divino, si queremos usar un lenguaje como el que utilizaban los estoicos, y los vive, los pone en práctica, se conduce diariamente en base a ello, se alcanzaría un estado de equilibrio, se alcanzaría un estado de armonía. La tradición socrática, de la que los estoicos beben, Sócrates, por supuesto, es anterior a ellos, pero las raíces, buena parte de las raíces estoicas de los primeros filósofos estoicos se hunden en la filosofía socrática, y Sócrates hablaba de una forma de felicidad que sería el bien último al que puede aspirar cualquier ser humano, que se denominaba como eudaimonia. Esa eudaimonia o una felicidad en grado máximo que no se vería afectada por las causas temporales, no se vería afectada por el paso del tiempo, sería el objeto que buscan los filósofos estoicos. Todas esas preguntas, todas esas respuestas que van buscando y que van proponiendo, van en la línea de intentar alcanzar ese bien último que sería esa eudaimonia, y que está en relación con los principios universales que planteaba hace un rato. No una felicidad. Sócrates plantea que dentro de distintos tipos de bienes a los que puede aspirar el ser humano, hay bienes que se ven afectados por el paso del tiempo, que son temporales, que tienen fecha de caducidad, si queremos expresarlo así, como son las posesiones materiales, como son, pues, en fin, todo lo que está en relación al contexto en el que se mueve la personalidad, y que fiar la felicidad, alcanzar la felicidad en base a la posesión de esos bienes materiales, de esos bienes temporales, pues genera diferencia y da un lugar a una percepción de esa felicidad que es falsa, porque realmente es temporal, se va perdiendo conforme se van perdiendo esas posesiones o esos bienes materiales. Y entonces, cuando Sócrates plantea la eudaimonia, esa felicidad con mayúscula, ese bien último que sería el primordial para cualquier ser humano, lo basa precisamente en ir descubriendo los principios universales que forman parte de la esencia de cualquier ser humano. Esos principios universales de los que hablaba, para la filosofía estoica, se alcanzarían, siguiendo como estaba comentando toda la tradición socrática, se alcanzaría
en la medida en que el ser humano se comportase según su propia naturaleza. Y Aristóteles resume muy bien con dos definiciones muy cortas, pero muy expresivas, de por dónde van los tiros en relación a la naturaleza del ser humano. En uno de sus textos, Aristóteles afirma que somos seres racionales. Y en otro libro diferente, en otro texto distinto, también afirma que somos animales políticos. Y ahí, en la posesión de la razón y en la relación con el bien común, vamos a encontrar dos fuentes de nuestra propia naturaleza humana. Cuando hablamos de la razón, en el ámbito del pensamiento clásico, la razón no se restringe solamente al ámbito de la lógica, al ámbito de lo racional, sino que es una forma de referirse al conjunto de excelencias del ser humano, todas las capacidades propias de la mente que de manera genérica se denominan la razón. Cuando hablamos del alma racional, cuando Platón define esa parte racional del alma, pues se está refiriendo con esa expresión a toda la excelencia, a todas las características que la mente puede llegar a desarrollar. Bueno, pues cuando Aristóteles define ese animal racional, se está refiriendo efectivamente a todas las singularidades que nuestra mente ha ido alcanzando por evolución y que es capaz de poder aplicar de una manera consciente. Y lo de animal político, esa singularidad también que tenemos los seres humanos de vivir en sociedad, de conformar sociedades, también es otra de las fuentes donde vamos a encontrar nuestra naturaleza humana. Nosotros tenemos la capacidad de poder reconocer el bien común y tenemos la capacidad de poder aportar para el bien común. Y hay toda una serie de realidades interiores que para que alcancen su pleno desarrollo requieren de un entorno social, requieren de poder vivir en sociedad y de poder estar interactuando con el resto de la sociedad para alcanzar y vivir ese bien común. Bueno, pues esas son las fuentes, ese es el camino por el que la filosofía estoica va proponiendo el alcanzar ese estado de eudaimonia, esa capacidad de poder reconocer y vivir los principios universales en nosotros mismos. De tal manera que para el filósofo estoico, la vida natural tendría como objeto y como consecuencia, tendría como efecto y como causa la posibilidad de alcanzar ese equilibrio, alcanzar esa armonía en la que ellos creen que se pueden encontrar todos los seres contenidos en el cosmos y en el caso concreto del ser humano, esa vida natural daría como consecuencia poder vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza humana y alcanzar esa eudaimonia. Esta idea para la actualidad es muy relevante. O sea, todas estas propuestas que hacen los distintos filósofos estoicos para el momento actual son relevantes por dos motivos fundamentales. Primero, porque seguimos buscando la felicidad. El ser humano, todos, cualquiera de nosotros, cualquiera de los miles y miles de millones de seres humanos que estamos en el planeta y que constituimos la humanidad, seguimos buscando la felicidad. La aspiración de cualquiera de nosotros día a día es seguir buscando y seguir alcanzar la felicidad. Entonces, la propuesta que ellos hacen, el modo de vida que ellos proponen y que ellos plantean, sigue siendo completamente vigente para nosotros. Ellos llegaron, filósofos como Epícteto, como Séneca, como Marco Aurelio, llegaron a plantear toda una forma de vivir el día a día, de llevar la vida cotidiana, viviendo según esa naturaleza propia del ser humano que nos llevaría a descubrir los principios universales y que nos llevaría a alcanzar esa eudaimonia. Pues ellos
desarrollaron toda una serie de prácticas, toda una serie de costumbres, toda una serie de estilos de vida que permitiesen ir alcanzando esos objetivos. Recordemos que hablamos de que estamos ante una filosofía moral. Y entonces estamos ante una filosofía totalmente aplicable. Y todas esas prácticas, todos esos consejos, todos esos ejercicios cotidianos siguen siendo vigentes y son uno de los estímulos que han tenido pensadores y psicólogos e intelectuales actuales para encontrar que los estoicos siguen teniendo cosas que aportar al ser humano. Entonces, en principio, evidentemente, el objeto sigue siendo lo mismo, queremos ser felices. Pero hay otro punto que creo que es también especialmente relevante para el momento que estamos viviendo. Y deriva un poco del siguiente detalle. Para los estoicos, y Epíteto, por ejemplo, lo señala especialmente a lo largo de sus disertaciones, para los estoicos es muy importante, y es uno de sus grandes consejos, el que cada uno no se deje afectar por lo que no depende de él. O sea, que pongamos atención en lo que depende de nosotros y no nos dejemos afectar, no nos dejemos llevar, no nos dejemos impresionar, especialmente de forma negativa, por lo que no depende de nosotros. Es un alegato que se hace desde esta filosofía para quitar importancia, quitarle predominancia a todo lo que tiene que ver con posesiones materiales, con todo lo que tiene que ver con prestigio, con relaciones sociales, con elementos en definitiva que nos vamos a encontrar siempre en la vida cotidiana, que no están que no dependen de nosotros el que podamos mantenerlo o no mantenerlo. Y es un alegato en el momento en que ese consejo, que como decía antes, pues, Epíteto lo lleva al rango de prácticamente de axioma, y prácticamente en toda su filosofía es un axioma, lo que diferenciar, distinguir entre lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Tiene como una consecuencia un consumo desincentivado, no me salía la palabra, una desincentivación del consumo. Y eso tiene una consecuencia muy importante en el mundo actual. La ciencia está demostrando que nos estamos acercando de manera peligrosa a serios problemas ambientales. Tenemos en ciernes todo el problema del cambio climático que puede producir un colapso ambiental, que puede producir una cantidad de cambios a escala planetaria que ahora, cuando la ciencia está empezando a poderlo valorar en su magnitud, estamos viendo cómo nos estamos acercando a una extinción masiva de especies, a una contaminación de espacios, de todos los espacios terrestres como nunca ha habido, con invasión de sustancias plásticas, con depósitos y efluvios de residuos tóxicos. Y una de las causas fundamentales de toda esa cantidad de cambios ambientales que se están produciendo es precisamente porque estamos consumiendo en exceso. Estamos inmersos en un sistema socioeconómico que empuja a un consumismo compulsivo, que hace que nuestra presión sobre el entorno sea insostenible a todas luces. Y la propuesta que hacen los estoicos de quitarle importancia a lo que no depende de nosotros y apoyar la búsqueda de la felicidad en lo que sí depende de nosotros, es un alegato a ir quitándole fuerza a ese consumismo tan compulsivo.
La ciencia está aportando pruebas irrefutables sobre el alcance de todos estos cambios, de todos estos desastres ecológicos. Cada vez hay más evidencia que van perfilando un escenario de futuro, un futuro más inmediato de lo que pudiera parecer, más cercano de lo que pudiera parecer, y que es un futuro totalmente incierto. Hay toda una rama del conocimiento que se llama colapsología, y le han puesto ese nombre tan agradable de colapsología, porque trata de investigar cómo serán las condiciones de colapso, al que ya creen no pocos científicos que estamos abocados a llegar en nuestra cultura occidental. Entonces, si nos encontramos con una filosofía que tiene como primer objetivo intentar encontrar las respuestas que nos permitan ser felices, da la casualidad de que nosotros como seres humanos queremos ser felices, y encima nos propone una forma de vida en la que la fuente de la felicidad va a ser lo que está a mi alcance como individuo, lo que depende de mí, y desincentiva de alguna manera, de una forma vigorosa y poderosa, todo lo que no depende de mí, que en lo que entra la posesión de bienes materiales, la posesión de prestigio, la posesión de toda una serie de elementos que no dependen de mí. Pues entonces estamos ante una filosofía que es justamente para este momento. O sea, las consecuencias de esta filosofía es justamente lo que estamos buscando. ¿Por qué han ido fallando tantos programas de concienciación, de sensibilización, de información, que en los últimos 50 años se han ido poniendo en práctica desde ámbitos tan internacionales como las Naciones Unidas? ¿Por qué todo el movimiento ecologista y todas las campañas oficiales de sensibilización, de información, no han llegado a poder contener la inercia de nuestra cultura, de nuestra civilización hacia un colapso ambiental como el que vemos? Pues creo que quitando, pues, evidentemente, pues, muchos intereses creados, muchas presiones, mucho poder que está asociado a los grandes negocios que están vinculados al consumo compulsivo, pero hay también un problema filosófico de base, y al que los estoicos y otras filosofías parecidas a las de los estoicos plantean una solución. El problema filosófico de base es que nosotros como sociedad hemos ido albergando la idea de que para ser felices, que sigue siendo, insisto, aunque pueda parecer una simpleza, insisto que los casi 8.000 millones de humanos que conformamos la humanidad, todos y cada uno queremos ser felices y seguimos teniendo esa aspiración personal de ser felices, pero hemos albergado en nuestra cultura occidental, que es la que ahora mismo predomina en la humanidad y la que está detentando una mayor capacidad de consumo compulsivo y de impacto ambiental, hemos ido consolidando la idea de que para ser felices necesitamos poseer. Y entonces, si ahora llegan los científicos, si ahora llegan los programas de concienciación, de sensibilización, y van encendiendo las luces de alerta y van planteando que tenemos que reducir el consumo para que los desastres ambientales no se produzcan, nos están pidiendo que seamos infelices, porque como sociedad nuestra mentalidad occidental ha ido hacia la posición del consumo como la vía de alcanzar la dicha, de alcanzar esa satisfacción, de alcanzar la felicidad. Entonces hay un problema filosófico que desde la mentalidad actual se plantea irresoluble. Y creo que la propuesta que hace todas las prácticas, todo el ejercicio, toda la filosofía estoica viene a resolver, o por lo menos a facilitar, agilizar la resolución de este problema. Porque si yo
puedo llegar a ser feliz, si yo puedo llegar a sentirme satisfecho, a encontrar un sentido en la vida, que en definitiva es lo que supone la búsqueda de la felicidad, que la vida tenga un sentido, que todas las situaciones de pérdida, todas las situaciones de sufrimiento, de frustración, de desasosiego que puedo vivir en el día a día, pues sirvan para algo, para alcanzar un sentido. Pues si los estoicos me facilitan que yo pueda alcanzar el sentido de la vida, alcanzar esa felicidad en base a lo que depende de mí, a toda la recreación, descubrimiento y activación de mi naturaleza interior como ser humano, y no tanto confiarlo en lo que no depende de mí, como pueden ser todas las posesiones del tipo que sea, desde materiales hasta posesiones sociales o posesiones psicológicas, pues efectivamente esa filosofía puede facilitar que vayamos reduciendo nuestro impacto ambiental. Hay otra concordancia que la ciencia ha ido aportando, complementando a la propia filosofía estoica, que es a la hora de encontrar el lugar natural del ser humano. Los estoicos y otras escuelas clásicas, Platón, Aristóteles, van planteando el lugar del ser humano de una manera muy precisa. Y la antropología actual ha ido también coincidiendo desde la investigación científica en esa descripción del lugar humano, de la naturaleza humana. En ecología evolutiva se sabe que todas las especies tienen su propio lugar en el ecosistema. Un lugar que está definido por un nicho ecológico en el que obtienen todos los recursos que necesitan: alimento, capacidad de reproducción, refugio, espacio, todo lo que una especie necesita para vivir con éxito. Sería el lugar ecológico que ocupa esa especie, y en ese lugar esa especie tiene una interactuación, tiene un impacto mínimo, interactúa de manera plena con el resto del ecosistema, y el impacto que produce es mínimo, un impacto que está absorbido, por decirlo de alguna manera, está integrado en el conjunto de relaciones que tiene con el resto de especies que constituyen el ecosistema. Nosotros no somos una especie venida de Marte ni venida no somos extraterrestres, nosotros somos una especie que ha evolucionado también aquí en nuestro planeta según las reglas ecológicas con las que ha ido evolucionando toda la vida. Quiere decir que nosotros como especie debemos tener un lugar natural en el cual, cuando nos ubicásemos, nuestro impacto sería mínimo. Sería el lugar donde tendríamos el menor impacto con el resto de ecosistemas. ¿Cuál es ese lugar natural? Pues no es un lugar natural físico. Nuestra evolución nos ha hecho que no nos ubiquemos en un solo ecosistema, porque tenemos la capacidad de poder vivir prácticamente en todos los ecosistemas, salvo en aquellos muy extremos, como pueden ser las fosas abisales, el fondo marino, pero prácticamente en cualquier parte de la superficie terrestre hemos ido desarrollando cultura y hemos ido desarrollando capacidades para poder vivir y desarrollar una cultura. Entonces nuestro lugar natural, como el lugar natural de cualquier especie, que estaría definido por aquellas características que hacen de una especie única. ¿Qué es lo que nos hace únicos a nosotros como especie? Pues nos ha ido haciendo únicos como especie, pues aquello que ya estaban diciendo Aristóteles cuando nos definida como animales racionales o como animales políticos, o aquellas descripciones que están contenidas en la filosofía estoica cuando hablan de conducirnos según nuestras propias virtudes. Nosotros, los seres humanos, hemos ido activando un mecanismo evolutivo totalmente único en la naturaleza, o por lo menos único con la intensidad con la que nosotros lo hemos ido activando, que es la capacidad de evolución cultural.
Hay un momento en nuestra historia evolutiva en la que dejamos de que tuviese primacía la evolución biológica, la evolución sostenida por nuestro acervo genético, y se pone en marcha una evolución cultural que hace posible que nosotros hayamos podido generar todos nuestros elementos más singulares y más diferenciadores, que serían los que determinarían nuestro lugar natural. Entonces, nuestro lugar natural no es un ecosistema concreto, no es un ámbito geográfico concreto, sino que estaría constituido por todas aquellas características esenciales que constituyen la vida interior. Cuando hablamos de vida interior nos estamos refiriendo a todo lo que somos capaces de visualizar desde nuestro interior y que permite desarrollar todas las funciones mentales, permite trabajar con la imaginación, con la sensibilidad, con la inteligencia, el discernimiento, la lógica, con todo lo que permite efectivamente desarrollar nuestras capacidades mentales. Esas capacidades mentales que determinan un espacio interior sería el auténtico lugar natural del ser humano. Entonces, según la filosofía estoica, si nosotros tendríamos que encontrar la eudaimonia, ese bien último, esa felicidad suprema, o con mayúscula, en base a conducirnos según nuestra propia naturaleza, y si nuestra propia naturaleza está constituida fundamentalmente por todos los espacios interiores que caracterizan nuestra mente, nuestra psicología, nuestro mundo, nuestra propia vida interior, pues precisamente ahí tenemos el camino que plantea esta filosofía. Todo lo que esté en relación con el desarrollo de nuestras características interiores va a ser capaz de proporcionar satisfacción, de otorgar, de dar sentido a la vida, y el impacto ambiental, las necesidades que tiene de recursos materiales son mínimas. Entonces creo que efectivamente en el momento en el que nos encontramos, a nivel de nuestra propia cultura, nuestra propia civilización, es una filosofía que aporta mucho, e incluso si llegásemos, como afirman algunos investigadores, y como afirman no pocos estudiosos, si llegásemos al punto de colapso, porque no llegásemos a poder revertir todo el proceso para detener esos profundos cambios ambientales, si viviésemos efectivamente un colapso civilizatorio, el poderlo hacer desde la activación de todas nuestras capacidades interiores nos pondría en una posición de ventaja. Lo que nos ha permitido llegar a ser como somos, como especie, los seres humanos, no son nuestros instintos animales. Lo que nos ha permitido llegar a superar y alcanzar con éxito la cima de civilización que hemos ido conociendo a lo largo de nuestra historia son precisamente nuestras capacidades interiores. Entonces, si con los estoicos cogemos todas sus propuestas, cogemos todos sus ejercicios, todas sus formas de organizarnos en nuestra vida cotidiana, posiblemente no solamente daríamos un paso de gigante para poder alcanzar una dicha, una felicidad, una satisfacción mucho más perdurable, mucho más profundo, mucho más rica, mucho más intensa en nuestra vida personal, sino que nuestro impacto ecológico se vería muy disminuido. En fin, esta es un poco la reflexión que quería compartir con vosotros en esta charla de estoicismo y vida natural hoy. Muchas gracias.